Bueno, la gastritis, vamos a hablar de esto porque la verdad que es uno de los males más típicos de nuestra población y genera muchísimas dudas. Además de que genera también eso de que, bueno, si a ti te funcionó, yo también me lo tomo. O la receta de la vecina y así podemos seguir equivocándonos muchas veces. Por eso vamos a repasar cuáles son los mitos verdaderos alrededor de la gastritis. Y para eso nos acompaña el experto a quien le quiero dar la bienvenida, doctor Esteban Ruiz Blar. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, doctor. Y vamos a entrar de lleno a ver qué verdaderamente es falso, doctor, y qué es verdadero de todo lo que conocemos. Claro. Lo primero, esa sensación de llenura que sentimos muchas veces y con cierta frecuencia, ¿es gastritis? Puede ser gastritis. En ese caso sería verdadero. La gastritis se manifiesta de diferentes formas. Lo que conocemos coloquialmente como gastritis básicamente son dolores en la parte alta del abdomen. Sobre todo los dolores en el centro del abdomen, debajo de las costillas y por encima del ombligo. Son sensaciones molestas y la gente las llama gastritis. Pueden haber diferentes molestias, desde llenura, pesadez, sensación de ardor en la boca del estómago e incluso sensaciones de regurgitación o molestias un poco más inespecíficas en la parte alta del abdomen. Entonces, verdadero. Verdadero. Ok, aquí tenemos otra. ¿Un antiácido es suficiente para controlar una gastritis? El antiácido, bueno, eso es falso. Podemos tener un control pasajero de la molestia aguda en ese momento, la controlamos con el antiácido. Sin embargo, para tratar el tratamiento a largo plazo, para mejorar los síntomas en el tiempo, no es suficiente con un antiácido. Cuando decimos antiácido nos referimos a las pastillas que compramos en el supermercado o en la pulpería, que son de venta libre, que no requieren una receta médica y se mastican, por ejemplo. Hay antiácidos más potentes que requieren prescripción médica, que usualmente son recetados por un médico y eso sí que alivian la gastritis en un plazo mayor. Ok, pero los comunes sería no, falso. Falso. Ok, cuando hablamos de analgésicos, podríamos decir que los analgésicos, que también con frecuencia el público costarricense los toma, ¿verdad? ¿Podrían empeorar la gastritis? Verdadero. Sobre todo dependiendo de los analgésicos. Analgésicos es cualquier medicina que nos ayuda a paliar el dolor. Ah, correcto. Existen varios grupos, entre los que palían el dolor, de los más usados están los antiinflamatorios. Eso le iba a decir, exacto, si esos también estaban dentro de este grupo. Esos son los analgésicos que en efecto dañan el estómago, que pueden tener un daño directo e incluso con una única dosis pueden producir problemas hasta de erosión o preúlceras en el estómago. Estos son los que hay que tratar de evitar o tomarlos por periodos muy restringidos de tiempo y siempre bajo tutela médica. Que el médico recete este medicamento y no tomarlo por la libre. Al contrario, otros medicamentos de uso común, como pueden ser el acetaminofén, el acetaminofén no tiene un efecto gastrolesivo, no lesiona el estómago directamente, o los otros, como el tramal, también de uso común, tampoco lesionan el estómago directamente. Bien. Otra de las preguntas es, ¿los remedios caseros son suficientes para aliviar la gastritis? Todas aquellas recetas de la abuela o, ¿verdad? O las que preparamos de manera casera, ¿nos sirven? Falso. Los remedios caseros son buenos en general cuando tienen componentes de uso rutinario. Cuando digo esto, por ejemplo, la manzanilla tiene efectos a nivel de la motilidad del estómago y del intestino que pueden quitar sensaciones de cólico. Por ejemplo, el aloe vera también tiene una capacidad de regenerar la superficie del estómago, pero hay otros brebajes, remedios propios de la herbostería o la medicina natural. Son remedios que usualmente no se compran en el supermercado, no están de acceso en una farmacia, sino que son hechos en casa, triturando raíces o apeando diferentes hojas o productos de los árboles. Estos hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a diferentes dosis, el juanilama o la gavilana podrían tener repercusión nociva en el hígado. Podrían tener toxicidad hepática. Entonces, por lo general, yo no recomiendo usar remedios caseros a menos que sean los de venta libre, como la manzanilla, la menta, el aloe, cosas que sabemos, cosas que sabemos que no tienen toxicidad. Ahora, doctor, cuando estamos con gastritis nos dicen, no tome café, no tome licor, porque se le va a agravar la gastritis. Verdadero. Sobre todo la parte del licor. El alcohol en general tiene un efecto gastrotóxico. Puede producir gastritis aguda solo por el roce, digamos, del alcohol con el estómago. Aparte de eso, tiene cambios en la circulación sanguínea del estómago, lo cual puede degenerar en la barrera de protección gástrica. El café es un caso aparte. El café, por lo general, yo no lo quito de hecho, dependiendo si el paciente tiene cierta sensibilidad a la cafeína.
sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, esa sensación de ardor que asciende por el esternón e incluso nos causa molestias en la garganta. La agrura, la acidez típica, en algunos pacientes puede ser exacerbada con el uso de cafeína o cualquier contenido que tenga cafeína, gaseosa o café negro, por ejemplo. Pero no todo el mundo. Si el paciente está habituado a tomar café, lo toma regularmente en las mañanas y no siente que este café le impacte sus síntomas, no tiene por qué quitarlo. Ah, bueno, es una buena noticia para los cafeteros entonces. Claro. Bueno, con esta pregunta iniciamos, ¿verdad? La sensación de llenura es síntoma de gastritis o úlcera y usted bien nos dijo que sí, que era verdadero. Es verdadero. Ok, vamos con la siguiente pregunta entonces, donde se habla de la mayoría de las gastritis. ¿Son causadas por una bacteria? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero, sí. Okay. Hay una bacteria muy común que se llama la Helicobacter pylori. Es común no solo en Costa Rica, sino que prácticamente todo el mundo en vías de desarrollo tiene esta bacteria. En Costa Rica estimamos, porque no tenemos un estudio reciente, que más del 70% de la población tiene la bacteria. A mayor edad, mayor incidencia de la bacteria. Es decir, nuestros abuelos tienen más bacterias que nuestros padres, nosotros tenemos más bacterias que nuestros hijos. Híjole. Ha ido mejorando un poco en este aspecto la salud gástrica del costarricense, pero la bacteria en general produce una reacción inflamatoria y es causa de gastritis crónica. La gastritis crónica puede ser de diferentes grados. Hay personas que le ataca muchísimo más fuerte la gastritis producida por la bacteria y otras que toleran mejor la colonización de la bacteria del estómago. Pero en general, la gastritis en general, que la vemos en la gastroscopía y la corroboramos con una biopsia, la mayoría de los casos es producto de Helicobacter pylori, por lo menos en población mayor. Verdadero. Entonces, la gastritis y la úlcera son la puerta de entrada al cáncer de estómago. Sí, en lo que es el proceso de la evolución hacia el cáncer, que se llama carcinogénesis, hay un driver o un estímulo que siempre está presente y que es la inflamación. La inflamación persistente en el tiempo, una inflamación que no se logra paliar, usualmente mediada por esta bacteria que nombrábamos, es el principal estímulo en un individuo vulnerable que genéticamente tenga algunas alteraciones que pueden ser de nacimiento o adquiridas en el tiempo, que hace que vaya degenerando la célula hasta el punto que se produzca una célula cancerosa y esta se produzca ya un tumor maligno. El proceso no es de la noche a la mañana, usualmente sucede después de más o menos 2 décadas de inflamación crónica. Tendría que ser una gastritis crónica. Claro, el problema de la gastritis crónica es que casi nunca sentimos nada. Es una sensación totalmente silente. La persona puede pasar a veces con molestias gástricas, pero son pasajeras, se quitan, son episódicas en el tiempo y por lo tanto, si no se chequea, si no se hace una gastroscopía, no se detecta ni la inflamación crónica, ni la bacteria y mucho menos el cáncer. Sí, claro. Entonces es muy importante aprovechar este medio para decirle a la población en general que en ausencia de síntomas, cuando usted se siente súper bien, sin importar que tenga los mejores hábitos alimentarios, que tenga un peso ideal o que haga ejercicio todos los días, debería hacerse una gastroscopía a partir de los 40 años, con un gastroenterólogo especialista para que podamos ver bien su estómago y detectar si hay alguna lesión que pareciera tener datos de premalignidad, tomar las biopsias como deben ser tomadas y analizar esa biopsia a la luz de que pueda tener, por ejemplo, la Helicobacter pylori. Bien. Doctor, se afirma mucho que los niños no padecen de gastritis. Falso. Los niños pueden padecer de gastritis. La inflamación gástrica no es solo un evento que sucede en la edad adulta, puede perfectamente suceder en etapas tempranas de la vida. Si bien es cierto, las causas son diferentes entre adultos y niños, sigue habiendo inflamación estomacal en los niños. Las causas usualmente al inicio, en los primeros 9 años, eso es un terreno de pediatría, no tanto de mi especialidad, que soy médico de adultos, pero sí son muy distintas a las que suceden en la población adulta. Pero hay un estadio intermedio, usualmente del adolescente, entre los 9 a los 16 años, que las causas son muy semejantes a las del adulto y usualmente media mucho la infección por Helicobacter pylori, que dicho sea de paso, esta bacteria usualmente logra asentarse en el estómago del niño a partir de los 9 años. Las infecciones antes de los 9 años tienden a ser transitorias y no necesariamente cronifican, aunque hay casos de que sí cronifican. La mayoría entran y salen y la bacteria no logra colonizar el estómago, pero después de los 9 años ya empieza a haber una situación, un entorno dentro de la mucosa gástrica que le permite a la bacteria asentarse y cronificar su colonización y producir todo el resto de secuelas como la gastritis crónica y la evolución a todas estas cosas. O sea, podemos hablar de niños con gastritis. Claro que sí. Totalmente verdadero. Sí, y deben ser chequeados también por un especialista de la rama. Perfecto. Ahora, comer a deshoras, ¿esto puede generarnos una gastritis? Verdadero. Los desórdenes alimentarios en general pueden generar problemas de gastritis. Ahora,
Es un poco diferente el hecho de decir que no, comemos en horas tarde de la noche o muy de mañana, nos saltamos comidas, no es tanto que eso genere un aspecto como que la bacteria se active o que tengamos más posibilidades de tener cáncer, pero nosotros tenemos ciclos circadianos. Eso quiere decir que el ser humano, y eso en todos los mamíferos y en general las especies vivas, tienen rutinas de trabajo. Los sistemas se activan a ciertas horas y se inactivan a otras horas. Cada vez que amanecemos tenemos ciertas hormonas y ciertas sustancias en el cuerpo que se elevan. Esas sustancias también producen que se activen mecanismos de hambre, mecanismos de producción de ciertas secreciones digestivas, entre ellas el jugo gástrico, y anticipamos la ingesta de alimento. Si nosotros, que tenemos la costumbre de desayunar, no desayunamos un día, todas estas etapas se cumplen. Se produjeron secreciones de diferentes órganos, como en el duodeno, como el páncreas, se escurrió un poco más de bilis, se produjo el jugo gástrico y todo esto llega a un estómago vacío, donde no hay alimento que amortigue adecuadamente su efecto y este efecto puede causar irritación. Si la irritación es una vez perdida, no hay problema, pero si la irritación es reiterativa, por supuesto que vamos a agravar el proceso inflamatorio y, como ya dijimos, la inflamación es el principal estímulo, el principal driver para producir problemas gástricos crónicos, entre ellos incluso el cáncer. Ok, comer mal y a deshoras es verdadero que nos puede entonces hacer sufrir o padecer de una gastritis. ¿Qué pasa con la gente que dice, doctor, que las frutas, las verduras favorecen el funcionamiento del estómago? Que ojalá, pues si siempre comemos esto no pasa nada, estamos protegidos. Bueno, es verdadero que las frutas y las verduras favorecen el funcionamiento del estómago y en general del todo el sistema digestivo y nuestro organismo como un todo. Las frutas y las verduras en general tienen altos contenidos de fibra. La fibra es el principal alimento de la microflora, de las bacterias que habitan nuestro intestino. En realidad, todo el ser humano tenemos una gran cantidad de bacterias, desde la piel hasta las superficies internas. Desde la boca al ano estamos tapizados por una gran cantidad de bacterias. Entre más cercanos al colon, pues más bacterias hay. Sin embargo, también tenemos bacterias en el esófago, tenemos bacterias en el estómago y estas conviven con nosotros y nos dan ciertos beneficios protectores para evitar procesos inflamatorios crónicos. Si nosotros comemos bastante fibra, naturalmente frutas, vegetales, usualmente adquirimos suficiente de esta fibra que nos ayuda a mantener esa capa de bacterias en un buen estado, mantener un buen número de bacterias, bacterias que no nos hacen daño y un buen balance y diversidad bacteriana. Por otro lado, la fibra en el estómago le produce al jugo gástrico o le da una plataforma con mayor superficie de exposición para que los alimentos que necesitan del contacto con el ácido tengan una digestión más rápida. Entonces, al tener la fibra, digamos, eso es básicamente cuando tenemos, una forma de explicarlo, es pintar con brocha o pintar con rodillo. Si usted una misma pared la pinta con brocha, va a durar muchísimo más que si la pinta con rodillo. La fibra nos da ese rodillo que no nos daría otro componente en la dieta. Nos permite que la pepsina y otras enzimas digestivas tengan un actuar más rápido y más efectivo en el alimento que acabamos de consumir. Excelente, doctor. Y con esto terminamos. Bueno, comer yogur y lácteos en crisis ayuda. Bueno, vamos a ver. Es falso en el sentido de que no con esto vamos a salir adelante. Es verdadero en el sentido de que el yogur y los lácteos tienen un pH levemente alcalino que nos puede ayudar a sentir un alivio, aunque sea fugaz. Sin embargo, ninguna úlcera, ninguna gastritis severa se va a curar solo con consumir lácteos. Por lo tanto, la recomendación es válida en cuanto a ingesta, pero no en cuanto al tratamiento definitivo. Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo el habernos acompañado esta mañana para evacuar todas estas dudas, que son las preguntas más frecuentes cuando uno está padeciendo de esa crisis de gastritis. Que pase un feliz día, doctor. Igual. Nosotros nos vamos a una pausa. Son